Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre neurociencias y su importancia en contextos de aprendizaje. Comenzaré por mencionar que la neurociencia no solo debe ser considerada como una disciplina, sino que como un conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso, con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. Uno de los obstáculos más notables en el ámbito educacional es la carencia de conocimientos basados en los avances y las investigaciones científicas en neurociencias. Es por ello que se ve la necesidad de explorar y comprender más sobre el cerebro y sobre cómo funciona este órgano para así desarrollar todas las facultades y aprovecharlas en el aprendizaje y la enseñanza del día a día. A continuación, se analizará la neurociencia desde una perspectiva desde el aprendizaje y la educación y el empleo de las neuroimágenes. Neurociencias, una perspectiva desde el aprendizaje y la educación. La neurociencia intenta explicar cómo es que actúan las neuronas para producir la conducta. Es por ello que algunos estudios neurobiológicos de la conducta se han llevado a cabo, abarcando desde las neuronas hasta la mente. Tal es el caso de Carney. Ella se aventuraba a pensar que la investigación sobre el cerebro tendría repercusiones en la educación y basándose en la medicina postuló que el cerebro humano tiene la capacidad para categorizar y de esta manera comprendan las diferencias individuales. Hessel nos dice que las células nerviosas individuales en el encéfalo producen la conducta influida por el ambiente. Barford menciona que un cerebro desarrollado y uno ya maduro se alteran estructuralmente cuando ocurren los aprendizajes. Posner y Robert afirman que las reglas que gobiernan o dirigen el aprendizaje es mediante la práctica. Dodge y Schiller dicen que las investigaciones han demostrado que el desarrollo de nuevas vías neuronales, nuestras sinapsis, cambian todo el tiempo. Y es así que recordamos una y otra experiencia o vivencia. Batron se refiere a la neuroeducación como el desarrollo de la neuromente durante la escolarización, es decir, cuando podemos ordenar una nueva información en una conexión ya existente. Comenius menciona que los neurotransmisores de dopamina y acetilcolina incrementan el aprendizaje en los estudiantes, es decir, aquello que nos produce complacencia, agrado o contento en nuestra instancia de aprendizaje, quedará reforzado en nuestra memoria. Otra ciencia importante como disciplina que estudia las relaciones entre cerebro y conducta es la psicología. Su función son las que cualitativamente tienen un desarrollo mayor en los seres humanos, como son el lenguaje, la memoria, la orientación espaciotemporal, el esquema corporal, la psicomotricidad, las gimnasias, las praxias y las asimetrías cerebrales. Y por último, Answer menciona que a través de una conciencia y comprensión de las diferencias y similitudes tanto en la educación como en la neurociencia cognitiva, sería posible lograr una fundamentación necesaria para una ciencia integrada en la educación, el cerebro y el aprendizaje. Existen métodos científicos que sirven para investigar e intentar dar respuestas acerca de cómo la genética y los factores ambientales interactúan en el curso de conformación del cerebro, la mente y el comportamiento. Uno de los más relevantes es el método a través de neuroimágenes. Estas son imágenes en vivo del sistema nervioso central en general y del cerebro en particular. Existen dos técnicas que son electroencefalograma y la resonancia magnética funcional. La primera nos permite ver un conjunto de fotos estáticas del cerebro, mientras que las funcionales permiten ver algunos de los cambios cerebrales que se producen cuando la persona está realizando una actividad cognitiva. Por ejemplo, Joswani y otros autores como Munaka nos declaran que las actuales sofisticadas técnicas de neuroimágenes se constituyen en verdaderos aportes para el área de la educación.
Una técnica funcional es la resonancia magnética y con esta se pueden comparar la activación de un cerebro de una persona joven con una persona adulta. Metacognición y aprendizaje. Blackmore y Fried, 2005. Blackmore y Fried nos hablan de la metacognición. Se estructura mediante estrategias de esfuerzo, estrategias de aprendizaje, habilidades o hábitos de estudio, conocimientos temáticos específicos, procesos básicos. La metacognición es constatable, estable, falible. La metacognición consiste en ese saber que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y productos del conocimiento. Puede a su vez dividirse básicamente en dos ámbitos de conocimiento: el conocimiento metacognitivo y las experiencias metacognitivas. Blackmore afirma que tal vez el objetivo de la educación para los adolescentes debería de cambiar. Cita un ejemplo, un aprendizaje autorregulado en la que cierta evaluación es crítica del conocimiento transmitido y de las habilidades de una meta de estudio. En la universidad se necesitan ciertos conocimientos y destrezas que son propias de esta instancia, del sistema educativo y de la disciplina elegida. Precisamente en relación con esto, algunos autores ya formulan una serie de interrogantes que habrán de responderse en sucesivas investigaciones futuras, tales como: ¿cómo puede la investigación de la neurociencia cognitiva del desarrollo participar del progreso y de la mejora de estrategias de enseñanza y de programas de recursos para el lenguaje, las matemáticas y otras destrezas o habilidades? Y aún van más allá. ¿Qué aspectos del cerebro y el desarrollo cognitivo son comunes a través de las especies y qué aspectos contribuyen a los desarrollos únicos de la especie humana? Intentando rescatar las particularidades de la actividad humana en general, es que queremos destacar aquí dos comportamientos típicamente humanos por excelencia: la capacidad de monitoreo y la de autorreflexión o autorrevisión permanente. Metacognición y aprendizaje mejoran el desempeño de los estudiantes, por lo que es muy importante enseñar a los alumnos a emplearlas, pues van desde las que aplican el aprendizaje en general hasta las que se atañen en situaciones particulares. Aspecto que del aprendizaje es importante, también lo son cuando el dónde y el porqué del uso de las estrategias, lo cual les puede llevar a comprender por qué tienen un alto o bajo rendimiento. La capacidad de monitoreo y la de autorreflexión o autorrevisión permanente, ambas acciones posibilitan reflejar de la complejidad de un sujeto que recibe la impronta de un contexto sociohistórico y a su vez cuenta con pensamientos propios de realidades objetivas. En la metacognición, el autor nos dice: el significado es reflexionar sobre el propio aprendizaje, analizar la forma en que se aprendió, descubrir qué nuevas conexiones se hicieron en nuestra estructura cognitiva, qué conceptos inclusores nos sirvieron de anclaje para los nuevos conceptos y qué estrategias estamos utilizando. También
nos señala que el aprendizaje cognitivo jerarquiza las actividades de aprendizaje, como son repetición, gestión y control. Menciona también de las estrategias de aprendizaje, son la adquisición, codificación, almacenamiento y la recuperación. El aprendizaje significativo son los procesos, estrategias y técnicas. Las estrategias metacognitivas son la selección de organización y elaboración. El concepto alude a dos dimensiones, una vinculada al conocimiento sobre el propio aprendizaje en relación con un sujeto que aprende una tarea a cumplir y ciertas estrategias a utilizar para obtener el mejor rendimiento. Otra se refiere a la regulación y supervisión sobre la propia cognición, esto es, la planificación de recursos, el control de la ejecución y la evaluación de los resultados. Los procesos de la metacognición se han propuesto 8 procesos que son cognitivos: observación, definición, memorización, seguimiento de instrucción, clasificación, comparación, inferencia y análisis y síntesis. Refiere el autor cómo aprenden las personas. Menciona que para producir una experiencia de aprendizaje, las tareas deben enfatizar en aspectos metacognitivos y metamemoria. Las emociones y el ambiente juegan un papel importante ya que motiva o desmotiva el aprendizaje. Dichos comportamientos o funciones ejecutivas favorecen la planificación estratégica, el control de los impulsos, la búsqueda organizada, así como también la flexibilidad en el pensamiento y la acción. Estas cuestiones se relacionan más con las capacidades del monitoreo y control. Son actividades plenamente conscientes, por lo tanto, podemos pensar que tal concepto tiene su base en el funcionamiento de las áreas frontales y perifrontales de nuestro cerebro. Estas estructuras implican comportamientos específicamente humanos y funciones determinadas, relacionadas con el control de algunos tipos de comportamiento, como puede ser la elección de opciones de conducta para cada situación social o física. Bien, ahora les voy a hablar de las emociones y por qué son importantes en nuestro aprendizaje. La literatura actual muestra que tanto las emociones como los sentimientos pueden fomentar el aprendizaje en la medida en que intensifican la actividad de las redes neuronales y refuerzan, por ende, las conexiones sinápticas. ¿Cómo aprenden las personas? Blackmore y Fried mencionan que para producir una experiencia de aprendizaje, las tareas deben enfatizar aspectos de metacognición y de metamemoria. Las emociones y el ambiente juegan un papel importante ya que motiva o desmotiva el aprendizaje. Por lo tanto, la llamada neurobiología nos muestra evidencias de que aprende mejor cuando un determinado contenido o materia presentan ciertos componentes emocionales. Consecuentemente, es también muy importante un entorno educacional agradable. La neurodidáctica en el aula, a base de plasticidad, emoción, memoria, juegos, motivación, atención, ejercicios físicos, trabajos cooperativos y ejecutivos, es parte del desarrollo de la seguridad y el aprendizaje y felicidad en los niños. Consecuentemente, es también muy importante un entorno educacional agradable. Por ello, si hablamos de cómo formar alumnos con capacidad de tomar decisiones y de autonomía, no debemos olvidar que en esta toma de decisiones racional
Por decirlo de alguna manera, las emociones son indispensables y ayudan a entender ciertas conductas que desde otra perspectiva llega a ser imposible. Como bien lo dice, la toma de decisiones racional, de alguna manera, son indispensables porque ayudan a entender ciertas conductas que desde otra perspectiva llega a ser imposible. Y vemos en los alumnos el entusiasmo, el ánimo, la destreza para trabajar con ellos dentro del aula, ya que la emoción debería usarse para designar la colección de respuestas activadas en las partes del cerebro y del cuerpo, como lo refiere el autor. Los sentimientos deberían utilizarse para describir el estado mental y el complejo que resulta desde el estado emocional de cada alumno. Damasio, 1998, hace una consideración acerca del tratamiento que se le ha venido dando al concepto de emociones en diversas investigaciones y afirma que existen áreas de estimulación que son expresiones directas de orden superior de la birregulación en los organismos complejos. Esos son los términos aluden en la relación entre el organismo y los aspectos más complejos del alumno en el que se desenvuelve. Es crítico para la supervivencia en los organismos complejos, que están equipados de manera precisa para procesarlos, del cómo capta y cómo lo procesan cada uno de ellos. Juegan un rol en la memoria y en la comprensión, constituyéndose en una de las metas principales de la neurociencia y la ciencia cognitiva. Juegan un rol en el razonamiento y en la toma de decisiones, desde más simples a las más complejas que pueden llevar a cabo los seres humanos. Es muy importante considerar también de cómo el alumno se siente para desarrollar alguna actividad, ya que de ello depende también el aprendizaje que se adquiere en cada uno de ellos. Es una idea acertada que supone el autor dentro de los contenidos educativos y deberían de estar incluidos en el vérsela con las emociones al momento de tomar una decisión en general y particular para aprender, como relación generalmente no aparece clara, porque a veces queremos retomar la manera de nosotros educar o enseñarles de igual manera a todos, ya que cada alumno tiene una propia visión, una propia forma de captar, de aprender, y pues no todos los alumnos son iguales. Goleman, 1996, otro de los autores muy interesados en entender las emociones, afirma que el ser humano tendría actos de la mente racional y actos de la mente emocional, una que piensa y otra que siente. Él caracteriza a la mente emocional como mucho más rápida que la racional, que se pone en acción sin detenerse ni un instante a pensar en lo que está haciendo. Pero a su vez señala que existe también una segunda clase de relación emocional, más lenta que la respuesta rápida, que interrumpe primero en los pensamientos antes de conducir al sentimiento y que es más deliberada, siendo la persona típicamente consciente de los pensamientos que conducen a ella. Y en ese tipo de relación emocional, pues nos dice que existe una evaluación más entendida a los pensamientos, a la cognición, y que juegan el papel clave de la determinación de las emociones que sean provocadas. Como podemos deducir,
mente emocional y mente racional están absolutamente imbricadas a cada una y refleja operaciones en un circuito distinto, aunque interconectado del cerebro. Las emociones en la educación. En relación con la educación, Goleman propuso el término de inteligencia emocional, casi en contraposición con el cociente intelectual. Afirmó que tenemos dos mentes y dos clases de inteligencia. Nuestro desempeño en la vida está determinado por ambas. Goleman se refiere a la inteligencia emocional y a la inteligencia académica. El intelecto dice que no puede operar de manera óptima sin la inteligencia emocional. Para poder entender esto, vamos a observar un video en la cual el sistema límbico, la neocorteza de la amígdala y los lóbulos prefrontales se complementan, ya que ellos actúan como socios positivamente. Si actúan como socios positivamente, la inteligencia emocional aumenta, lo mismo que la capacidad mental. El autor Salovey dice que la inteligencia emocional es una inteligencia social. Su grupo de investigación desarrolló escalas que tienen por objetivo conseguir una apreciación personal sobre los aspectos reflexivos de la experiencia emocional. Fueron los primeros en elaborar medidas de inteligencia emocional, dirigida a medir niveles en las personas a través de cuestionarios como el multifactor de inteligencia emocional. Los autores Day y Leitz afirman que los sentimientos y las emociones tienen un rol vital en el desarrollo del aprendizaje, que el cerebro emocional puede actuar como un intermediario entre el cerebro que piensa y el mundo exterior. Cuando hay desborde de nuestro cerebro emocional, nuestro cerebro de trabajo puede tener poca capacidad de atención. Yo les hago mención sobre las neurociencias y los ambientes de aprendizaje universitarios. Como podemos ver, el aprendizaje comprende de cambios y conexiones, como por ejemplo, la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. ¿Qué quiere decir esto? Que es la liberación de moléculas de las neuronas para lograr que se alteren. O también la conexión entre neuronas que pueden reforzarse o debilitarse. También sabemos que el éxito de la enseñanza afecta principalmente el cerebro y variando sus conexiones. Es decir, que en el ambiente afecta tanto la estructura del cerebro como su funcionalidad. Entre varios autores se coincide en que los alumnos pueden llegar a ser sujetos creativos y autónomos en sus aprendizajes y en su desarrollo profesional. Esto para que se enseñen desde cada área o cada disciplina y puedan desarrollar tres tipos de pensamientos esenciales, como lo es el analítico, que tiene la habilidad de analizar, juzgar, criticar, evaluar, comparar o contrastar. El creativo, que puede llegar a descubrir, inventar, imaginar o suponer. Y el práctico, que pueden aprender a usar, aplicar y practicar. Entre estos autores se encuentra el Wilkinson, que es el que señala que el cerebro puede llevar a cabo conexiones de forma aceptable y satisfactoria. Pero también Robbie y Tobin afirman que las metas y objetivos pueden forjar a los estudiantes, siempre y cuando tengan las tareas académicas y que sean desafiantes, significativas e interesantes. No solamente aportar y aprender, sino que crean y forzan nuevas conexiones. Mientras que Brewer nos menciona que los docentes pueden construir junto con los alumnos significados y llevar a la comprensión dentro de sus contenidos, siempre y cuando el ambiente de aprendizaje sea menos temible y más
desafiantes. Hoy en el día se dice que nuestro sistema educativo tiene una obligación sin fin de cambios y que dentro de los alumnos y los docentes deben de ser hábiles y creativos en sus maneras de resolver problemas y tomar decisiones. La neurociencia cognitiva tiene como objetivo principal la comprensión de la mente humana. En particular, desde esta disciplina se pretende identificar la relación entre los fenómenos cognitivos y las estructuras cerebrales en las que se asientan. Dicho de otro modo, esta ciencia busca las bases biológicas de la cognición. Para ello, los estudiosos de la neurociencia cognitiva utilizan un enfoque interdisciplinar que combina el análisis de las imágenes del cerebro, la neurofisiología, las matemáticas, la genética conductual, las ciencias computacionales, la psiquiatría, la psicometría y la psicología experimental, así como cualquier otro paradigma científico que puede resultar de utilidad. El campo de estudio de esta disciplina tiene una gran medida con el de la psicología cognitiva. El desarrollo de métodos avanzados para estudiar el cerebro han favorecido el acercamiento entre esta rama de la psicología y otras ciencias interesadas en la anatomía y en las funciones del sistema nervioso. Entre los procesos y aspectos de la experiencia humana que se enmarcan en el área de interés de la neurociencia cognitiva, encontramos el aprendizaje, el lenguaje, la inteligencia, la creatividad, la conciencia, la atención, la memoria y la emoción. La toma de decisiones, la empatía, la cognición social, la percepción del propio cuerpo o el ciclo sueño-vigilia. De esta forma, la idea presentada por las investigaciones actuales en relación con la construcción de una ciencia del aprendizaje y la educación se puede sintetizar en dos cuestiones claves. La primera, la necesidad que los educadores utilicen los hallazgos y evidencias de la neurociencia cognitiva para su práctica, generándose novedades y conocimiento científico relevante para la educación en general, a través de un diálogo fluido y en colaboración con los investigadores. La siguiente opción sería favorecer los desarrollos de los científicos para que puedan ser comunicados entre los educadores, colaborando con la generación de evidencias y de hallazgos neurocientíficos que puedan relacionarse con la educación y contribuyendo a la educación y revisión de los conocimientos básicos. Esto nos lleva a que la neurociencia puede ayudar más que nada el día de hoy la educación sea más continua, más fluida y podamos tener muchísimas herramientas para que tengamos de dónde trabajar y no estancarnos en las enseñanzas tradicionalistas o de memorización que se hacía continuamente. Y para concluir, la formación de docentes, psicopedagogos, psicólogos educacionales y todos aquellos profesionales que tengan una relación directa con la educación y los aprendizajes deben recibir conocimientos en neurociencias y quienes trabajen en neurociencias deben tener contacto con los educadores en general. Parece imposible y hasta suena un poco tonto o utópico, pero lo real es que los avances están cada vez más instalados en nuestra cotidianeidad, desde nuestras universidades, tanto en el plano como docencia como de investigación, habrá que atreverse a enfrentar este gran desafío. Y como lo dijo el doctor de neurociencias Richard Hayer, lo que hace inteligente no es la intensidad con la que trabaja tu cerebro, sino la eficiencia de su funcionamiento.